sermones que he venido desarrollando en la primera carta del apóstol Pedro y continuaremos en el capítulo 3 desde el versículo 10 hasta el 12. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Voy a leer en la versión de las Américas. Dice las Escrituras de la siguiente manera: pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El apóstol Pedro escribe esta carta de instrucción, de aliento, de consolación a iglesias o hermanos que están en 5 provincias romanas, las cuales están padeciendo persecución, aflicción, y él se los deja ver cuando le dice que van a ser afligidos o son afligidos con diversas pruebas. Y él mira que el contexto que están viviendo estos hermanos es en una comunidad o en comunidades donde el nombre del Señor Jesucristo es blasfemado, donde el nombre del Señor Jesucristo no es honrado, donde el cristianismo no es la religión oficial ni del Estado ni de la mayoría de los que viven en esas provincias romanas. Y estos creyentes que están viviendo en estas provincias están expuestos al falso testimonio, a la blasfemia, a la injuria, a la calumnia, a la difamación. Se elaboran testimonios en contra de ellos, se dicen cosas que ellos no han hecho con tal de acusarlos. Y el apóstol Pedro, antes de esos versículos, él llega a la conclusión de las instrucciones que le da a la sociedad civil, en este caso a los cristianos que viven en libertad en esas provincias, a cristianos que están siendo esclavos con jefes que son malos, otros que son buenos, y a mujeres que son creyentes cuyos maridos no son cristianos. Y él llega a una conclusión desde el versículo 8. Y él comienza a decirle: no devuelvan mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Entonces, estos creyentes están siendo atacados desde su imagen, desde su testimonio, están difamando de ellos, están hablando de ellos, están diciendo cosas que no son de ellos, los están acusando de cosas que ellos no han hecho. Y el apóstol Pedro los aconseja y les dice: aguanten, esperen un momentico. Ustedes no deben devolver insulto por insulto. No deben de devolver mal por mal. Más bien, como ustedes son creyentes, ustedes son cristianos, ustedes son hijos de Dios, ustedes bendigan. Bendigan a todas estas provincias donde están, bendigan a todas estas personas que les causan el mal o quieren procurar el mal de ustedes. Y el apóstol Pedro continúa enseñándoles, exhortándolos y animando a estos hermanos cómo deben de comportarse frente a estos acontecimientos que ellos están viviendo. ¿Cuál debe ser la forma de ser de un creyente frente a estas situaciones de presión, de persecución, de aflicciones, de sufrimiento, de calumnia, de blasfemia,
de toda clase de cosas que se digan en contra de ellos. Y el apóstol Pedro los quiere llevar a cómo deben de reaccionar frente a eso y el por qué ellos deben de reaccionar de una forma tal que glorifiquen no tanto el testimonio de ellos ético y correcto en la sociedad donde están, sino más que todo por causa de que Cristo está en ellos. Y estos versículos que acabamos de leer, el 10, que fue el primero que leímos, el apóstol Pedro continúa esta exhortación o estas instrucciones y él le dice, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y lo interesante es que el apóstol Pedro le dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Pero aquí estos creyentes no estaban viendo buenos días, o no estaban teniendo días de paz, días de tranquilidad, días de serenidad, días de regocijo, días de alegría. Ellos están teniendo son días de aflicciones, están siendo perseguidos. Y el apóstol le dice, el que quiere amar la vida y vivir días buenos. Y no es una fórmula que el apóstol Pedro les está dando. Él los quiere llevar a algo mucho más de lo terrenal. Esa palabra ahí, querer, en el griego lleva o connota un objeto o una acción. O sea, esta palabra no está queriendo decir que amen a una persona. Él está queriendo decir el amar el entorno, el ejecutar la acción que hay en medio de ellos y el que quiere ver la vida, vivir días buenos. Y nosotros sabemos que se viven días buenos cuando todas las cosas marchan bien. Esos son los días buenos, cuando tenemos el objeto que queremos y deseamos a la mano. Y nuestra acción de vida es una acción serena, correcta. Y muchos deseamos y anhelamos ese amar la vida partiendo desde ahí. Pero a estos creyentes que están en este contexto, no se les aplica el amar la vida con relación a objetos o a acciones donde ellos se encuentren tranquilos. ¿Por qué? Porque el contexto que muestra la carta es un contexto de persecución, de aflicción, de sufrimiento. Sus emociones están siendo afectadas por todo el entorno que está sucediendo a su alrededor. Entonces, lo que podríamos mirar es que el apóstol está apuntando a algo escatológico, a algo que va a suceder en un futuro. Y les está diciendo, sé que ustedes están sufriendo, sé que ustedes están padeciendo, sé que la gente los está atacando, sé que están hablando de ustedes, sé que están diciendo esto, sé, pero el apóstol está diciendo, sé que no están viviendo días buenos, pero ¿saben qué? Si ustedes quieren amar la vida y ver días buenos, no sean como ellos, no sean como ellos son. Refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. ¿Quiénes hablaban engaños? Ellos. ¿Quiénes prestaban sus cuerpos para hacer el mal? Ellos. Los no cristianos. Y Pedro le está diciendo, no sean como ellos. Ellos no van a ver ni días buenos, ni aman la vida. Ellos hablan engaños, ellos hacen el mal. Y el apóstol Pedro los lleva a mirar a que tienen que ser diferentes a como esta comunidad está tratando con ellos. Aquí los que hablan engaño y los que hablan mal no son tanto los cristianos. Aquí los que hablan engaño y hablan mal son los no cristianos. Y Pedro le está diciendo, no sean como ellos. No se igualen a ellos. No vivan esa vida como ellos la viven. Apártense de ellos.
Y Él les deja ver ahí en el capítulo 4, versículo 7, comienza Pedro a decirle cómo tienen que ser ellos en medio de esto, y les dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, la terminación de todo. Y Pedro le dice: sé pues prudente y de espíritu sobrio. Sean prudentes y de espíritu sobrio. Y en el 11 Él les dice que si ellos van a hablar, si ellos van a expresarse, si ellos van a decir algo, que hablen conforme a la palabra de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios. Pero el apóstol Pedro no les está dando una enseñanza tan solamente ética, moral, de comportamiento, de prudencia, partiendo como si fuese una obra del corazón del hombre en quererse mostrar bien, en testimonio, en honra, en honor. No, el apóstol Pedro los está llevando a algo más sublime con relación al comportamiento, a la vida de ellos, en refrenar su lengua del mal y del engaño. Él les está mostrando a Cristo en su comportamiento, cómo Jesús afrontó los momentos difíciles en su ministerio sobre esta tierra. Cómo Jesús trató a sus enemigos, qué fue lo que dijo Jesús, qué fue lo que expresó Jesús, qué fue lo que habló Jesús, cómo fue el comportamiento del Señor Jesucristo frente a la presión, frente a la persecución, frente al sufrimiento, frente a todo aquello que fuese contrario a lo que Él vino a hacer en esta tierra. Y el ejemplo que le coloca Pedro a ellos es el Señor. ¿Qué les dice Él en el capítulo 2, versículo 22? Ahí mismo en la carta. Él le deja ver el ejemplo de los ejemplos. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga con justicia. Ese es el ejemplo a seguir. Ese es el ejemplo al que Pedro quiere llevar a estos hermanos. No es una conducta tan solamente ética, moral, de comportamiento, porque si es así, cualquiera podemos hacerla. Es lo que quiere llevarlos a algo mucho más. Vean el ejemplo, vean a Jesús, cómo Jesús enfrentó el sufrimiento, cómo Jesús enfrentó el padecimiento, cómo Jesús enfrentó la persecución, cómo Jesús reaccionó frente a aquellos que procuraban el mal de Él. Cómo Jesús enfrentó a aquellos que dieron mal testimonio. Cómo Jesús enfrentó a testigos falsos. ¿Cuál fue la actitud de Jesús frente a esto? Jesús habló conforme a la verdad. Jesús habló conforme a las palabras de Dios. Jesús fue de un espíritu prudente y sobrio. Lo que Él tenía que decir lo dijo conforme a la palabra de Dios. Y de igual forma tenemos que ser nosotros, los creyentes, así. Actuar como Jesús actuó, decir lo que Jesús dijo, vivir y afrontar los momentos que estemos afrontando, sea cual sea la situación, de acuerdo a cómo Jesús enfrentó todos estos momentos. No seamos como las personas que no son creyentes. Y esto le está diciendo el apóstol Pedro: devuelvan bien por bien, bendición por bendición. Y no solamente el apóstol Pedro, la Biblia exhorta a los creyentes a vivir de esa manera. El apóstol Pablo también enseñó a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Roma, a comportarse de la misma manera. El apóstol Pedro les decía a estos hermanos, les decía: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benigno unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos con otros, como también os perdonó a vosotros Cristo Jesús. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento para todo creyente,
y cómo debe de comportarse en medio de todas estas circunstancias adversas. Él dice también que no salgan de nosotros palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. No conviene, como no conviene a los santos, sino antes bien acción de gracias. Esa es la forma en que usted y yo debemos enfrentarnos a todo esto. No ser como ellos, sino ser como Cristo Jesús fue en medio de todas estas circunstancias. Y Él les dice, apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y sígala. ¿Quiénes eran los que no se habían apartado del mal? Los no creyentes. ¿Quiénes eran los que hablaban mal? Los no creyentes. ¿Quiénes eran los que hablaban engaño? Los no creyentes. Y Él le dice, apártense del mal, o sea, arrepiéntanse. Ahí es la palabra apartarse, es venir al arrepentimiento. Venir al arrepentimiento. Si quizás alguno de nosotros ha hecho algo malo, o ha dicho algo malo, o ha hablado con engaño, hermanos, sepa usted que la Biblia nos llama al arrepentimiento. La Biblia nos llama a volvernos del camino por donde íbamos. Miren, les invito a leer Romanos capítulo 5. Versículo 15. Dice las Escrituras, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad lo bueno los unos con los otros y para con todos. El 20 dice, el 21, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de maldad. El creyente ha sido llamado a no pagar mal por mal, a abstenerse de hacer lo malo. Hemos sido llamados a bendecir. Y Él dice, apártense del mal. Hermanos, y sabemos que muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos, pagamos mal por mal. Muchas veces se ha escuchado de creyentes que han pagado mal en cualquiera de las esferas donde se han estado desenvolviendo. Y muchas veces se ha dicho, y eso que fulano es cristiano, y mira cómo habla, mira cómo se expresa, mira cómo devolvió, mira qué fue lo que hizo, cometió un pecado. Y si nosotros hemos pagado mal por mal, tenemos que venir al arrepentimiento en el Señor y apartarnos de eso que hemos hecho. Yo he pagado mal por mal. Y le he pedido perdón al Señor, el Señor me ha perdonado, he sentido su perdón y me ha apartado de aquello que he pagado mal por mal. Y estoy aquí siguiendo a Cristo, aferrado a Cristo, buscando a Cristo, suplicando su misericordia y su perdón, porque las Escrituras nos ordenan a nosotros a devolver el bien en vez del mal. Esa es la naturaleza del comportamiento de un creyente frente a una sociedad impía que rechaza a los cristianos, que habla mal de los cristianos. Nosotros no estamos llamados a tomar venganza. Si usted, mi hermano, que está en este lugar, siendo creyente, lo han visto pecar, lo han visto pagar mal en cualquier circunstancia,
te digo, hay esperanza en Jesucristo. Y el llamado de las Escrituras es apartarnos de eso. No lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a cometer, no lo vuelvas a acariciar, no lo vuelvas a acercarte. Apártate de todo aquello que te lleve a hacer lo malo y a ofender el santo nombre de Dios. No, pero es que para mí no hay esperanza porque es que muchos me vieron, hermano. Esa es mentira del diablo. La sangre de Cristo es suficiente para perdonarte, para limpiarte de pecado. El sacrificio de Cristo es suficiente y está por encima de todas esas cosas. El llamado de Jesús, el llamado del apóstol Pedro a estos hermanos es: apártense. Dejen que ellos sigan el camino malo. Ustedes apártense. El llamado de ustedes es apartarse de todo eso. Pero Él les dice: pero hagan el bien. Hagan el bien. Y en el contexto de esta carta, el hacer el bien, hermano, no es el montar un orfanato para atender a los ancianos y darle comida. El hacer el bien en este contexto no es el poner un hotel y darle habitación gratis y coger a los pobres y atenderlos, que eso es bueno y eso hace parte de eso. Pero ustedes saben que en el contexto de esta carta, el hacer el bien equivale a sufrir. El hacer el bien equivale a estar dispuesto a sufrir por la verdad que estás defendiendo. Veamos el capítulo 3, versículo 17 de esa primera carta. ¿A qué se refiere el hacer el bien en este contexto? Dice la palabra de Dios: pues es mejor padecer por hacer ¿qué? El bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. El hacer el bien es para estos hermanos padecer. El hacer el bien para estos hermanos es sufrir persecución. Padecer el bien es mantenerse en lo que ellos crean, aunque les cueste su propia vida, aunque le cueste su propio bienestar, aunque le cueste lo que le cueste. Ellos tienen que comportarse. Hacer el bien, Pedro le está diciendo, es un llamado a estar dispuesto a todo con el Señor. El versículo 19 del capítulo 4, ahí mismo, dice: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo ¿qué? El bien. Aquí el contexto de la palabra hacer el bien es estar dispuesto a sufrir. Y es más fácil muchas veces hacer el mal para no sufrir que hacer el bien por sufrir. Nos gusta, bueno, a nosotros no, a los no creyentes les es más fácil hacer el mal para no enfrentar sufrimiento. Y el apóstol Pedro le sigue diciendo: busquen la paz y síganla. Estos creyentes están enfrentando aflicciones, están enfrentando sufrimiento. No sabemos en sus casas, en sus familias, sus hijos, los padres, no sabemos las depresiones, las tristezas, lo que estaba sufriendo en el interior de estos corazones de estos hermanos. Hermanos, si ustedes le vienen a decir esto, diga, pin, tin, tin, pum, no sé. Y hermano, hay algo que sí es cierto: si usted tiene la verdad y tiene la razón, eso no pelea con nadie. Ahí no hay ningún problema. Pero el apóstol Pedro le dice: ojo, busquen la paz y síganla. Pero Pedro, ¿cómo vamos a buscar la paz con este poco de hombres que procuran es el mal de nosotros?
como que Pedro eres masoquista o no sé. ¿Cómo no nos ordena? Busquen la paz y síganla, le dice Pedro, busquen la paz. No un concepto abstracto. La paz en este sentido es algo concreto. Es más, Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ti y de mí, hermanos, las Escrituras nos dice, está en paz con todos los hombres. Cuando dependa de nosotros, cuando ya dependa de otro, ahí sí, aunque nosotros querramos estar en paz, no se podrá. Síguela, busca la paz, busca la armonía, síguela. Pero en este contexto también el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Quizás ellos no tenían la paz que usted y yo hoy podemos tener aquí. Pero ¿saben qué paz más maravillosa tenían estas personas? La paz de Cristo en sus corazones. Eso era suficiente para afrontar todo lo que ellos estaban sufriendo, todo lo que ellos estaban viviendo. La paz de Cristo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres paz? ¿Quieres paz? Vive a Jesús en tu vida. ¿Quieres paz? Mira a Cristo. No busques la paz en los bienes materiales, que son buenos y los disfrutamos y le damos gloria, honra, alabanza al Señor por su providencia. Pero cuando la paz de Cristo está en nuestros corazones, hermanos, aunque el mundo esté en guerra, nosotros estaremos tranquilos y confiados en Él. Esa es la paz que Él da. El mundo da una paz diferente. El mundo te da tranquilidad. El mundo te hace sentir regocijado por cosas momentáneas. Te lo brinda. Es más, la providencia del Señor nos brinda cierta tranquilidad en muchas cosas. Pero cuando la providencia del Señor no llega a nuestra vida, a nuestros corazones, ¿cómo estamos? ¿Intranquilos? Estamos tristes, estamos desesperados, hermano, pero cuando la paz de Cristo está en nuestros corazones, que se venga lo que se quiera venir, hermanos. Cristo está en nosotros y nosotros somos más que vencedor por medio de Él. ¿Quién podrá hacernos frente si Dios está con nosotros? Es una realidad que está en las Escrituras. Eso no es letra muerta. Dios está a favor de su pueblo. Él pelea por nosotros. Él está delante de nosotros como poderoso gigante. Él va delante de sus hijos. El Señor va delante de nosotros. Su gloria va delante de nosotros. Su justicia cubre nuestras espaldas. ¿Quién podrá hacer frente a los hijos de Dios? Nadie. Ninguno. Y eso es palabra de Dios. Y hay que creerlo de esa manera. Y esto es lo que Pedro les está transmitiendo a estos hermanos. Y la causa de todo esto, hermanos, es Jesús, es Cristo, no es más nadie. La causa por la cual debemos de bendecir, debemos de hacer lo bueno, debemos de apartarnos lo malo, la causa es el Señor. El versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hermano, qué versículo más hermoso, qué versículo más maravilloso que hay aquí. Los ojos del Señor están, los ojos de Jesús están ahora sobre ti. Los ojos del Señor te están mirando constantemente. Cuando dice los ojos del Señor están sobre los justos, está hablando de su gracia.
qué hermoso es que Jesús nos vea. Qué maravilloso es que hayamos sido favorecidos con que el Señor nos esté viendo. El Señor tiene abiertos sus oídos, abiertos sus ojos, pero solamente para los justos. Y en este caso, justos son aquellos que han sido libres de toda culpa. Y libre de toda culpa solamente por medio de aquel que justifica. Y ese que justifica es el Señor Jesucristo. Los que son justos no pueden ser igual a los que están en el mundo. Los que son justos no pueden andar maldiciendo por ahí. Los que son justos no pueden andar blasfemando. Los que son justos no pueden andar pagando mal. Los que son justos no pueden vivir unas vidas desordenadas en medio de este mundo. Los que son justos hacen el bien. Miren, cuando Samuel llegó a ungir a David, Samuel llegó, el profeta Samuel, y comenzó a ver a los hermanos de David. Y dice, bueno, este puede ser ungido como rey para la guerra. Es grande, es fuerte. Cumple las características de un rey que va a defender el reinado, va a defender la nación. Es grande, brazo fuerte, puede con la armadura, con el escudo. Y así Samuel fue pasando por todos, hasta que llegó donde David, el más flaquito, el más pequeñito, el más débil, el que no cumplía con las exigencias o los requisitos o los estándares que Samuel estaba buscando para constituirlo como rey. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, yo no miro lo que mira el hombre. Yo no miro la apariencia. Yo no miro si él tiene las capacidades o no. Yo no miro nada de eso, Samuel. Yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Y en este sentido, hermanos, cuando Dios mira el corazón, es que Él no está viendo algo bueno en la vida de David. Él no está viendo que David dentro de sí es bueno, es justo en su forma de ser, en su forma de actuar, es valiente, no. Es más, si nosotros miramos en estas palabras que del versículo 10 al versículo 12 son palabras del Salmo 34, un salmo que citó David. Y este salmo, algunos de los comentaristas, o allí cuando lo leemos, dice que es un salmo con relación a lo que le pasó con el rey Aquís de Gat. Resulta que David estaba huyendo de Saúl. Saúl procuraba matar a David. Y David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, hermano. Eso le provocó envidia. Eso es como cuando las iglesias tienen como 1,000 personas y uno ve que tiene como 100, uno le da envidia. Uno dice, wow, qué poco es gente. Bueno, así le pasó a Saúl. ¿Cómo así que el pueblo está cantando 10,000 para él y 1,000 para mí? Y el Señor comenzó a prosperar a David en las batallas, en todo. Y ustedes saben qué pasó allí cuando David llega donde el rey Aquís en Gat. Dice que David se las tiró de loco. Él tuvo miedo porque los que estaban ahí, los que estaban con el rey, los soldados dijeron, y este no fue el que cantaba, David mató a 10,000 y Saúl a los 1,000. Este no era el que estaba.
Y dice que Saúl tuvo miedo, David tuvo miedo por las palabras de ellos. Y David, hermano, David fue sensato. Él fue astuto, él fue sobrio, él fue prudente. Si David hubiese llegado, sí, yo soy, ¿y qué pasó? Él antes de eso tenía la espada de Goliat. ¿Y saben por qué? Esta fue la primera vez que él se encontró con Aquís, de Gat. ¿Y saben qué era Gat? ¿Saben qué era Gat? Era el hogar de Goliat. O sea, la tierra de Goliat, se había metido en la tierra de los filisteos, en la tierra enemiga. Y yo entiendo a David porque se las tiró de loco. Aquí me toca tirármelas de loco, porque como él me mata. Y dice que comenzó a babear por aquí y a escribir en las paredes, en las puertas. Y dice el rey, ¿para qué me trae este loco aquí? Y David escribe el Salmo 34 también reflejando cierta manera lo que había pasado allí. Él fue prudente, sabio frente a esa situación que estaba viviendo. Él no fue diciendo, sí, yo soy el valiente, el que maté, el que hice, no. Él prudentemente se condujo en medio de este rey. Se las tiró de loco. Pero antes de eso, David, huyendo de Saúl, él fue a donde un sacerdote que se llamaba Ahimelech. Y David fue y le mintió a Ahimelech, a este sacerdote. ¿Tienes pan? Necesito pan. ¿Y saben qué pasó con eso? Por este sacerdote haber recibido a David, mataron a 80 sacerdotes. 80 sacerdotes. Y David le mintió a ese sacerdote por huir, por refugiarse, por encontrar de cierta manera el pan. Pero no solamente a David lo vemos en esa circunstancia. A David también la famosa historia del asesinato y el adulterio. En esas condiciones uno dice, pero ¿por qué dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios? Es más, yo creo que de los que estamos acá, no hicimos tantas cosas malas como las hizo David. Pero David hizo mucho más cosas malas que nosotros. Pero éramos pecadores todos. Pero David era conforme al corazón de Dios. Es más, usted y yo somos conforme al corazón de Dios. No solamente David. Pero ¿saben por qué era conforme al corazón de Dios? Porque la única forma de él, usted y yo ser conforme al corazón de Dios es que Dios nos vea. Es que Dios nos vea. Es que seamos favorecidos con su gracia, hermanos. La gracia nos pone en igual de condiciones con relación a los profetas y a los reyes y a toda la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Solamente por los ojos de Dios, solamente por el Señor vernos, fuimos favorecidos. Y dice el salmista, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. El Señor nos ama y nos ama tanto que nos ha favorecido con vernos. Nos ama tanto que Él está con sus oídos prestos a escucharnos. El mejor sitio es ir a hablar con Él. Él tiene sus oídos prestos a escucharnos. Tú quieres hablar con alguien, hermano. Tú quieres desahogarte con alguien. Tú quieres comentarle algo a alguien. Ve al Señor. La Biblia dice que Él tiene sus oídos y debe ser unos oídos bien grandes. Hablando de una forma metafórica. Ves a Él. Tú eres un justo. Los justos claman y el Señor los oye.
Y eso experimentó David en este Salmo 34. Él dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Gustad y ve que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Eso es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Eso es palabra de Dios. Eso es vivo. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios son promesas en Él, sí y amén. ¿Lo creemos? Sí, porque está ahí. Eso también es palabra del Señor para nosotros. Sus ojos están sobre nosotros. Usted y yo somos especial tesoro para el Señor. Nuestras vidas están escondidas en sus manos y nadie nos arrebatará de allí. Podrán matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma está segura en Él. Clama al Señor. Él te escucha, Él te ve. Esa es la mejor promesa que podemos tener. Los ojos de Jesús ahora mismo están sobre ti. O sea que Él conoce todo lo que tú estás pasando. Él conoce todo lo que tú estás viviendo. Él conoce todo lo que tú estás enfrentando. Él no tiene sus ojos cerrados. Hermanos, pero sí sabe qué es lo peor de todo esto. Que los ojos del Señor se cierren y sus oídos se cierren hacia una persona. ¿Y sabes quién Dios no ve con ojos de gracia? Aquellos que le han rechazado. Su rostro está contra aquellos que están contra su pueblo. Y lo más espeluznante que pueda haber es que el rostro del Señor esté contra una persona. Para nosotros los cristianos, lo más hermoso es poder ver el rostro del Señor y que Él escuche nuestras oraciones. Un día sonarán las palabras más hermosas que usted y yo hayamos podido escuchar después de la salvación. Y yo espero algún día poderla escuchar. ¿Saben cuáles son esas palabras que anhela o debe de anhelar el corazón de todo creyente? Es cuando el Padre le diga al Hijo, hijo, levántate, es hora de volver. Es hora de retornar. Ha llegado el día y la hora. Esas son las palabras que usted y yo debemos anhelar en el corazón, que pronto el Padre las mencione. Hijo, vuelve. Hijo, ves de nuevo. Hijo, retorna. Pero hermano, no todo es felicidad. Usted sabe qué va a pasar cuando el Señor vuelva. Su rostro va a estar en contra de todos aquellos que desearon el mal para su iglesia. El rostro del Señor va a estar en contra de aquellos que rechazaron a Jesucristo. El rostro de Dios va a estar contra todos aquellos que blasfemaron el nombre de Jesús sobre esta tierra. Y nada cambiará esa situación. Les invito para terminar a leer Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. En adelante, hasta el 17, una descripción de lo que será el rostro del Señor, ese gran día cuando Él aparezca, el gran día cuando sucedan todas las cosas, el fin de todas las cosas se acerca. Apocalipsis 6:12, lo leo en
en Biblia de las Américas, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvía toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando está sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Amén. Les invito a orar. Amado Padre que estás